Saludos, queridos patitos, estamos aquí con Antonio Muñoz Lorente y en un momento puede que sí o puede que no, que entre Mariano López de Miguel, doctor en Historia Contemporánea y con especialidad en el Emirato de los Talibán en 1996-2001. Antonio es prolífico en libros y este es, aunque no lo parezca, el conversatorio número 12 más 1, como diría Ángel Nieto. Así que bienvenido. No, hola, Juan Carlos, ¿qué tal? No hay ningún tipo de superstición. No, exacto. Lo de 12 más 1, sí, es verdad. Hay una novela de Leonardo Sciascia que también se llama así, 12 más 1, por aquella cosa del, ¿sabes? Del yuyu, ¿no? O sea que... Pero bueno, no pasará nada, supongo. No, solo por elegir una película que termina en un doble mal, uno venido del aire y otro del agua, bueno, resulta ciertamente curioso. Sí. Dicho sí. Queda que la elegisteis entre Mariano y tú. Exacto. Era porque hablamos, si no recuerdo mal, hablamos de que estaría bien hablar de algo de Oriente Medio, ¿verdad? Era, sí. ¿no? Era algo de Oriente Medio. Y entonces, sobre todo porque, claro, lo que tú has dicho, él es especialista en el tema de Oriente Medio, cosa que yo no soy especialista en el tema de Oriente Medio. Bueno, es que no soy especialista en nada, o sea que... Pero, y elegimos Siriana, ¿no? 2005, película de 2005, o sea que ahora hace 20 años, y lo que ha llovido desde entonces, ¿no? Bueno, de entrada, la región sigue hecha un desbarajuste, pero bueno, eso no nos debe extrañar en Oriente Medio, porque siempre ha sido uno de los focos de conflicto principales del mundo, ¿no? Si te parece, si quieres, explicamos un poco de qué va la película, ¿no? Sí. Se puede explicar el hecho de que la película se hace disculpas, en base a un libro de Robert Baer, que fue agente de la compañía, es decir, de la CIA, y resulta ciertamente interesante, aunque quizás sea extemporáneo, señalar el hecho que la CIA surge en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, y que, dejando de lado el hecho de que el señor del FBI, Hoover, pensaba que después de que en la Segunda Guerra Mundial el hemisferio occidental, todo él, más allá de Estados Unidos, había sido responsabilidad del FBI, la OSS acabó heredando el germen de la CIA, bueno, los hermanos Dulles, etcétera, todos aquellos, Donovan, crearon esto, y en ese momento, en el 47, es un año curioso porque se produce la partición en la India, se produce la partición en el territorio del mandato de Palestina, y surgen una playa de estados, porque en buena medida la estatalidad de Jordania, de Egipto, de Líbano, de Siria, deviene de esta posteridad de la Segunda Guerra Mundial. Después viene todo lo que significó los movimientos demográficos, políticos, hasta la llegada en 83-85 de ese conflicto con los franceses y los estadounidenses, inserto en el ámbito del Líbano, en el que participa también la CIA y Robert Baer, y genera ahí un caldo de cultivo que acabará generando ese libro del que deviene un poco esta película. Sí. Robert Baer era un operativo de la CIA que no depende en el Líbano. Había hecho otros trabajillos, digamos, por ahí, ¿no? De hecho, el personaje de George Clooney, porque George Clooney compra los derechos del libro de Robert Baer, para que en castellano, el libro está traducido al castellano, ¿eh? En inglés es She Knew Evil y en castellano es Soldado de la CIA. El personaje de George Clooney está basado en el personaje de Robert Baer, levemente, porque claro, el cine se toma sus libertades, y de lo que toma del personaje de Robert Baer, el de Clooney, es que, como sale al principio de la película, de hecho, es como comienza, de hecho, la película, está en una fiesta en Teherán con los hermanos
no me acuerdo, o sea, hermanos Hariri o algo así, que son unos traficantes de armas iraníes a los que les vende una serie de armas que tienen un cebo electrónico para seguirlo, ¿no? Y eso va a provocar una serie de cuestiones. Y entonces, eso sí que salía en el libro de Baer. Pero básicamente el libro de Baer de lo que trata es del intento de la CIA de localizar a los rehenes estadounidenses que tiene Hezbollah en el Líbano. Es la época, toda aquella cosa del Iran Gate, etcétera, etcétera, ¿no? Que la CIA está metida en todos aquellos tejemanejes con la contra nicaragüense, que compra armas aquí, para allá, etcétera, etcétera, con Oliver North, que eso ya daría para, bueno, eso da para 50.000 libros y rollos de estos, ¿no? Es la época de Reagan. Es cierto que el tema de las armas es interesante porque un poco más cerca, creo que fue Paesa, por parte del CSIC, intentó meterle a ETA un tema doblado con unos misiles Stinger. Sí. Y es que aparte Paesa, Francisco Paesa, que también tiene una película, bueno, ya hay una película, de hecho, que la hace, pero era, creo, socio de un traficante de armas iraní muy famoso que tiene algo que ver con todos estos chanchullos de la CIA. Sí, por eso lo mencioné. Es por eso, ¿no? Que era amigo, socio, bueno, conocidos, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? No sé si sea Gorbanifar, si no quiero recordar mal, el traficante de armas. Bueno, era otro pájaro de estos de mucho cuidado, ¿no? Entonces, básicamente lo que trata el libro es esto, porque Baer, que era un operativo encubierto en el Líbano, es decir, que no dependía, digamos, de los, por decirlo así, de los legales de la CIA. Sabéis que en el mundo del espionaje hay como básicamente dos tipos de agentes, de operativos, digamos. De operativos de lo que sería el servicio de inteligencia. No quiero decir la gente a la que se ha comprado o se ha atraído por ideales y trabaja para ti, sino lo que serían los agentes propiamente. Habría legales e ilegales, ¿no? En ese sentido, realmente casi cualquier servicio de inteligencia opera en realidad incluso también como una especie de grupo subversivo, en verdad, ¿no? Entonces los legales dependen de la embajada y el servicio secreto del país donde operas sabe que eres un agente, aunque tu cobertura sea especialista en, ¿sabes?, en medios agrarios o en instalación de oleoductos, no sé qué, pero los tíos del sitio, o sea, para entenderlo, la gente de los servicios de inteligencia libaneses, sobre todo si eran cristianos, de hecho, que eran amigos, ¿no?, de la CIA, sabían que estos... Pero Baer no era de este tipo. Baer era un agente encubierto que tenía una tapadera y tal, y es por eso que le encargan el trabajo de ir a territorio de Hezbollah y de sus aliados sirios para intentar encontrar a estos rehenes. Y se meten unas ensaladas realmente importantes. Pero bueno, esto es el libro. La película es mucho más amplia en ese sentido. Es una película coral, en verdad, siriana, ¿no? Es una película en la que sale además un reparto bastante bueno. Josh Clooney, Matt Damon, Jeffrey Wright, que es el actor este negro que luego se hizo famoso, por ejemplo, haciendo de Felix Leiter, ¿no?, en las pelis de Bond, ¿no? Que hace de un abogado. Luego también sale Christopher Plummer, que hace un tío que es más malo que la tiña, que es el malo malísimo, que es un tipo que representa los intereses petroleros, ¿no?, en Oriente Medio, con un príncipe árabe. Sale este actor británico sudanés que se llama Alexander Siddig, que hace del jeque árabe bueno, que hay el hermano, que es un canalla, ¿no?, que es y que luego, en fin, ahora ya lo contaremos luego, ¿no?, lo que le pasa. Luego también sale el terrorista árabe que convierte a los dos pobres que van a hacer el atentado, que este actor, no me acuerdo cómo se llama este actor, no sé si habéis visto una serie que se llama Rami, una serie de un monologuista egipcio que sale en la tele americana, y él hace del padre. El actor este hace del padre. Es un actor que tiene unos ojos azules muy potentes, ¿no?, y es el que hace del terrorista, ¿no?, al que se lleva el misil de Clooney y organiza el atentado, digamos. Es una peli coral. Básicamente hay un gigante del petróleo norteamericano que se llama Conex, que tiene intereses inmensos en el Golfo Pérsico, ¿no?
en el que está representado la problemática del Golfo Pérsico está representado en la película con un emirato inventado, ficticio, ¿no? que está gobernado por la familia, lo tengo aquí en una nota que he tomado, al Subai, ¿no? Que hay el padre y los dos hijos. Uno de los hijos es decente y el otro es un canalla integral y que, como va a pasar siempre o que ocurre, va a ganar. De hecho, ¿no? Porque al bueno se lo van a cepillar, pobrecito mío, ¿no? El bueno es el ministro de Asuntos Exteriores, el príncipe Nasir, ¿no? Que es este que está interpretado por este actor británico sudanés del que he hablado, ¿no? Entonces, este ministro de Asuntos Exteriores, el príncipe bueno, llega a un acuerdo con una petrolera china para perforar en el país, ¿no? Con lo cual le hace la puñeta al gigante este estadounidense que es Conex, digamos, ¿no? Al mismo tiempo, este gigante norteamericano va a absorber una compañía petrolífera norteamericana más pequeña que se llama Killen o algo así, que tiene derechos de explotación en Kazajstán, con lo cual ya he explicado que es como una serie de tramas que giran en torno al petróleo y a los intereses geoestratégicos estadounidenses en Oriente Medio y en Eurasia, digamos. De hecho, esta película es curioso porque es una de las primeras películas que recuerdo que se hacía eco de Eurasia, no solo de Oriente Medio, que es quizá un poco más topicorro, sino también de que el petróleo no solo el juego geopolítico del petróleo no solo se juega en Oriente Medio, Golfo Pérsico, etcétera, sino también en los stanes, ¿no? que empezaron a llamarse luego, ¿no? A raíz de Afganistán. También se menciona Azerbaiyán. Se menciona Azerbaiyán también, exactamente. Si hay una reunión, ¿no? de los tíos de Conex, etcétera, etcétera, que hacen un poco de cachondeo allí y tal, ¿no? Del tema, ¿no? Y entonces hay este intento de Conex de comprar, de fusionarse, digamos, con Killen, ¿no? Y entonces aquí entran en la película unos investigadores del Departamento de Justicia de Estados Unidos que investigan si esta operación, que va a convertir a Conex en la mayor empresa petrolífera del mundo, no viola las leyes antimonopolio, porque se tiene la sospecha de que Conex ha untado a todo lo que hacía falta ahí, regalitos y todo eso, para conseguir esta fusión, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que dice uno que hay allí que sale, que dice, hombre, estamos hablando del negocio del petróleo? Es que, claro, me decís vosotros esto de que si hay unte, pero si es la base de esto. Hombre, sí, si nos ponemos así tan... Un discurso un poco libertario. Sí, si nos ponemos así tan pijoteras, ¿no? Aquí no se puede hacer negocios, ¿no? Y todos ahí, jajaja, jeje. Bueno, total. Y luego, digamos, este bufete de abogados, digamos, el Departamento de Estado contrata un bufete de abogados, pero da la casualidad, de hecho, de que el bufete de abogados está dirigido por el maloso, que es Christopher Plummer, ¿no? Que es un tío que se las sabe todas, y que le encarga a dos investigadores casi con las instrucciones de decir, bueno, hagan lo que tengan que hacer, pero en fin, que no se note, digamos, ¿no? Que no se note casi un accidente, pero en fin, esto casi que nos pagan para demostrar que todo está más limpio que una patena, ¿no? O sea, que, en fin, que tampoco se pongan tan eso, ¿no? Lo que pasa que que aquí hay porque toda la película, de hecho, trata del debate moral de un montón de personas que están ahí, ¿no? Es decir, tanto este abogado de color, Jeffrey Bright, que tiene a su padre, que es alcohólico, que es un hombre que está ahí, que está parado permanente, digamos, ¿no? Y que le reprocha haberse vendido, ¿no? A la gran empresa, etcétera, o sea, a ser un lacayo, digamos, ¿no? Tanto ese como, de hecho, Clooney, como el papel que hace Matt Damon, que trabaja en una especie de agencia informativa como Bloomberg, ¿no? Para entendernos, ¿no? Que informa. Sí, agencia informativa / consultora suiza. Sí, una cosa así, ¿no? Porque sí, exacto, trabaja en Ginebra, ¿no? En Zurich, claro, no recuerdo, ¿no? Y entonces ha abandonado también un poco su matrimonio, porque luego en un momento determinado también va a asesorar al príncipe Nasir, ¿no? Sí, perderá un hijo.
en Marbella. Exacto, porque pierde el hijo en Marbella, eso ya lo contaremos ahora. Bueno, es decir, básicamente la película, luego también hay 2 trabajadores pakistaníes que trabajan en los Emiratos y que a raíz... Sí, es interesante esa parte porque es el inicio con esas brumas de la mañana que nos remite a términos que luego se han popularizado después del Mundial de Fútbol de Qatar de 2022, como es el término kafala, como un modo regulado bastante feudal de organizar el tema laboral en buena parte de los países del Golfo Pérsico. Sí, exacto. O sea, bueno, llega la furgona, ¿no? Subiros a tanto la hora y si no queréis, pues ahí os quedáis. Es básicamente lo que se hacía en la España de los caciques al principio del siglo XX. Sí, con la salvedad de que en aquel momento era como un 70% de la población de estos países era extranjera, utilizado con el régimen kafala, que venían de Nepal, de Pakistán, de la India, de Sri Lanka, incluso de Palestina, para tratar de ganar algún dinero. Eran como, no de segunda, de cuarta regional en el tratamiento laboral, y por lo tanto ahí había una diferencia importante, con una mayoría que podía ser en unos países suní, pero en otros como Bahrein era chií, de esa pequeña minoría del 30% respecto del resto. Dentro de ese cogollo del 30% podía haber una basculación respecto de sunís o chiíes, pero el poder en todos y cada uno de los países del Golfo era de los suníes. De ahí nos encontramos con situaciones que, si retrotraemos un poquito hacia atrás, nos encontraríamos con el hecho de que la victoria de la revolución iraní, la Ayatollah Ruhollah Khomeini, pues puso en peligro, porque era un poquito como la Unión Soviética, que quería hacer proletarios del mundo unidos. Pues aquí, desde el 10% del ámbito de la umma coránica, querían controlar y liderar todo el mundo musulmán. Y pues como había una población significativa de chiíes, pues se pusieron ahí en peligro y dijeron: por favor, Irak de Saddam Hussein hace el favor de contener a esta gente, la guerra entre Irán e Irak del 80 al 88, y cuando termina, Saddam Hussein se da la vuelta y les dice: camaradas del Golfo, he gastado un montón de dinero, ¿me lo podéis restituir? Y fue que no, y entonces viene la operación de invasión de agosto del 90, la guerra del Golfo, la situación en Arabia Saudí con el atentado del 96, y muchos ingredientes que se van sumando. Quería decir respecto de el contexto de la película, que es interesante porque el 2005 fue rico en eventos. Lo comentábamos respecto de la muerte de Rafik Hariri en el Líbano, la salida efectiva de Siria de Líbano, la situación respecto de la muerte del rey Fahd, amigo del emérito en España. Tenían unas relaciones, seguro que únicamente personales, nada de petróleo, nada de coimas, nada de dinero. Eran situaciones curiosas. Por eso en la película está en Marbella, por esa relación histórica respecto de la ciudad mediterránea. Cierto es que también en Irán había situaciones curiosas, como ese segundo mandato de un reformista que fue sucedido por Mahmoud Ahmadinejad. Y una cosa que quizá la gente que lo vea 20 años después no se dé cuenta, pero en buena medida esta película responde al esquema mental de la visión de la administración Bush de el mundo, y especialmente de Oriente Medio, aunque George Clooney sea demócrata, pero el wokismo y el antiwokismo dependen de una misma definición en torno a la cual funcionan, lo mismo que en la civilización respecto de los que defienden el ámbito civilizatorio como choque de civilizaciones, como de alianza de civilizaciones, se sustentan en el mismo pilar. Aquí se ve claramente que la descripción que puede hacer un demócrata se sustenta en buena medida de lo que George Bush Jr. pensaba en 2005 que eran las relaciones internacionales y el ámbito de Oriente Medio.
O por lo menos Bueno, eso me parece. Es que ahí en el tema de si no funciona, o sea, que si no tenemos la llave del petróleo no funciona, ahí están de acuerdo todos, o sea que no, es que tampoco es, o sea, me refiero que están de acuerdo los demócratas y los republicanos, digo, de la Casa Blanca. Otra cosa es la gente a lo mejor que diga para que le vamos a ir a tocar las narices a esta gente, no, pero es que si no se acaba el negocio. De hecho, creo que ya lo dicen, van en el avión, en los dos abogados, y uno le dice al otro, es que todo depende de que siga fluyendo el oro negro. O sea que no, si no, los norteamericanos en Oriente Medio, cuando ellos llegan en los años 40, se solapan encima de unos intereses ya muy estables, digamos, que habían sustentado los británicos. Es decir, pensemos, por ejemplo, que al principio de la Gran Guerra, los británicos, incluso antes de que el Imperio Otomano haya entrado en guerra, los otomanos son los últimos de las potencias centrales que entran en guerra. Entran en noviembre de 1914, cuando ya se ha producido la derrota rusa en los lagos masurianos, en Tannenberg, etcétera. Digamos también cuando el frente occidental se ha estabilizado en el Marne, etcétera, porque el Marne es en septiembre del 14. Bueno, pues los otomanos, después de mucho pensárselo para acá y para allá, etcétera, etcétera, bajo la presión de rusa, digamos, porque los otomanos perfectamente podían haber pensado, bueno, pues nos aliamos con Gran Bretaña y Francia, que habían sido sus aliados naturales en Crimea, ¿no? Por ejemplo. Pero no, claro, está Rusia. Y Rusia quiere Constantinopla, lo quiere todo. Y quiere disolver el Imperio Otomano. Bueno, pues no me enrollo más. Los otomanos entran en guerra en noviembre. Pues incluso antes, los británicos envían un contingente del ejército de la India a ocupar las refinerías de Abadan, a asegurar las refinerías de Abadan, porque la Royal Navy necesita el petróleo. Porque están, de hecho, en un periodo de transición para convertir, digamos, los barcos en barcos que van con petróleo y no con carbón. Ya muchos de los barcos de la Royal Navy, ¿no? O sea, es decir, que lo que aseguran básicamente es el flujo de petróleo. A los británicos no les interesa otra cosa, más que eso. Y luego, por ejemplo, cuando los alemanes invadan Rusia en 1918, en la operación esta Fauschlag, mandarán tropas a Bakú para controlar, junto con los otomanos, digamos, ¿no? Para controlar, y tropas georgianas, si no recuerdo más, para hacerse con el petróleo de Bakú. Es decir, que el factor este de petróleo Oriente Medio siempre ha sido, ¿sabes? No se lo han inventado ni los Bush ni nada, siempre ha estado. En Irán el golpe de anti-Mossadegh, sí, ese es mencionado. Ese es mencionado en la película. Se le pusieron los pelos de punta a según qué señores, sí, en Londres y en Washington. Sí, ahí participó Kermit Roosevelt en la operación Ajax. Exacto. Entonces originalmente era una operación que la pensaron los británicos y bueno, la pusieron dinero los británicos por la Special Relationship, ¿no? Que dice, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que ahí va todo el mundo. Bueno, no sé qué podemos contar ahora. Bueno, la película tienen que verla. No vamos a contar la película entera porque si no, es una película muy... Podemos contar libremente porque en los vídeos y los conversatorios saben que no hay ningún problema con ningún tipo de spoilers. Sí, claro. Bueno. A mí me gusta mucho. La vi hace 2 o 3 meses. Me gusta mucho la manera, a nivel de cine, por ejemplo. El guión es muy complejo. Una cosa que me gustó mucho fue que no trata al espectador de tonto, sino que dice, a ver, si no entiendes cosas, pues vas a la Wikipedia o te informas de más o menos. Es decir, que no es como aquellas películas que dice, este es el malo, este es el bueno, el malo se distingue porque lleva cuernos, el bueno, ¿sabes? Sino que ahí no hay malos ni buenos, realmente. Ahí están todos metidos en una lucha por el control de los recursos energéticos y en otros casos por el control de la fe
islámica, ¿no? Y por el control de las mentes, y ahí no hay ninguno que salga realmente bien parado, porque la CIA sale como una panda de asesinos, literalmente. O sea, literalmente. Además, si no quiero recordar mal, bueno, yo por lo menos no lo había visto nunca, es la primera vez que vi el uso de drones para matar. Yo no lo había visto eso nunca antes, para matar a distancia. Y es la CIA la que lo hace, ¿no? Luego también hay una escena bastante heavy de tortura, que torturan a George Clooney, que además, si no quiero recordar mal, durante el rodaje George Clooney se fracturó la espalda porque durante esta escena se cayó al suelo y tuvo problemas luego de médula y problemas de pérdida de memoria. Es que tuvo que aplazar su actuación en Ocean's 12, que estaba de promoción de la película. Hay una escena bastante heavy, ¿no? Que en fin, le hacen la manicura a George Clooney, creo entender, los de Hezbollah, ¿no? Los iraníes, ¿no? Los iraníes, ¿no? Sí, en buena medida hay una colusión entre... porque él primero... una especie de sheikh con turbante que le pide para la conexión con Hezbollah y es el que le da cierto acceso a esta persona que le conoce de los años 80. Digamos que no confía en que esa versión occidentalizada de lo que él veía en este otro personaje le daba una cierta confianza, como si fueran compañeros o, bueno, una cierta cercanía respecto de una suerte de alteridad respecto del propio personaje de Clooney. Pero no es así. O por lo menos el cambio del tiempo ha hecho que tenga una versión diferente de lo que él espera. Y acaba cogiéndole en la habitación, le mete como si fuera una bolsa de cadáveres y le quiere no solamente hacer la manicura y torturarle, sino directamente cortarle la cabeza. Y le salva el hecho de que el Sheikh aparece por la puerta y dice que no, a este no. Exacto. Yo lo que entendí, o sea, queda con aquel, con el que, bueno, es un actor británico además, el que hace de este mercenario, ¿no? Queda allí en un muelle, ¿no? En Beirut, ¿no? Quedan y le dice, que ahora no recuerdo, le dice, quiero que a este que le pase un camión por encima, o algo así. Ya no me acuerdo ahora quién es. Que parezca un accidente. Que parezca un accidente, pero luego resulta que el otro no es el otro, o trabaja para los iraníes, o no sé qué rollo es, y entonces sí está a punto de pelarlo allí, y entonces cuando aparece, lo que yo quiero entender que es como el de Hezbollah, de hecho, ¿no? Que le dice, estás abusando de nuestra hospitalidad, ¿no? O sea, no puedes cargarte al tío este aquí por mucho de la CIA que sea, digamos, ¿no? Porque antes ha ido allí a verlo al sheik este, que le dice, habla muy bien árabe, ¿no? Etcétera, ¿no? Que el Clooney, que además está muy bien, George Clooney está muy bien en este papel, ¿no? Porque se aparta un poco del papel de guaperas, ¿no? De siempre de George Clooney, engordó para la película, con barba y tal, y además está muy bien cuidado algunos detalles del personaje, porque por ejemplo, cuando queda con el hijo que lo hacen volver a Washington, que quedan allá a comer, en un sitio así como que hacen, bueno, platos combinados, ¿no? Él se pone se nota que ha pasado mucho tiempo en Oriente Medio porque se pone mucha especia en la comida. Se pone mucha salsa y se pone mucha cosa ahí en la comida porque está acostumbrado a comer muy picante, muy fuerte de país árabe, ¿no? O sea, son detalles de este tipo que están muy bien cuidados, ¿no? Del tema, ¿no? Y luego también hay, más que el tema como en películas más de acción, que en una película de acción, cuando le hubieran dicho, pues enviamos un asesino y lo matamos a George Clooney para quitárnoslos de encima. Aquí lo que hacen es que cuando están hablando los de la CIA, le dicen, hay uno que dice, no, lo que tenemos que hacer es que presentarlo porque ha perdido un poco los papeles, que hay mucha gente que se quería tomar la justicia por su mano después del 11S, que es un elemento como incontrolado, y bueno, lo mandamos a trabajo de archivo o a donde sea y hacer puñetas, ¿no? Digamos, nos libramos de él y ya está un poco, ¿no?
Y luego también me gusta mucho aquella escena cuando queda con el Christopher Plummer en un bar, que le dice, que es una de las escenas de amenaza más bestias que he visto, que le dice, sí, como a partir de ahora, cuando salga a la calle, si coge un taxi, morirá. Si no sé qué, morirá. Le dice George Clooney al Christopher Plummer, ¿no? Como dice, para que veas que no vamos con tonterías, ¿no? Y el otro dice, ¿qué? ¿Qué son las reglas de Beirut, ¿no? Esto, o sea, como en plan... Pero para que dígame que me está entendiendo, ¿no? Para que yo, ¿no? O sea, hay escenas que está mucho... El guión está muy chulo, ¿no? Y luego una cosa que me gustó mucho, que es en la parte de los otros, ¿no? Los otros no están tratados, me refiero a los terroristas, ¿no? Que eso fue muy criticado de la película. La película ya hubo gente que le pareció una película como muy izquierdosa, que es lo que tú dices, que en verdad no es izquierdosa, es una película que refleja un poco la visión del nuevo orden internacional bushita, ¿no? Por decirlo así. Pero hubo gente, aunque fuera por el rebufo que había de lo de la invasión americana de Irak, las manifestaciones de antiguerra, etcétera, sí que lo interpretó como una película, digamos, no precisamente neocon, ¿no? Pero está muy bien como, por ejemplo, están tratados los terroristas, porque hay la escena de conversión del chaval, es una escena muy bien conseguida. La escena de cómo el terrorista, ¿no? El terrorista, una especie de pseudo Bin Laden, para entendernos, ¿no? Que tiene como un toque como de Jesucristo, en verdad, porque cuando los convierte en la madrasa es poco menos que una especie de cosa apostólica, para entender. O sea, él está allí con su sayo blanco, juegan a fútbol, es simpático con ellos, incluso hasta diría yo que hay como una especie, como un poco como una especie de comunidad homosexual, en verdad, de contacto como de iguales, ¿no? De purificación a través de la Guerra Santa, etcétera, ¿no? Pero la técnica de convencimiento que usa no es una técnica en la que les come la cabeza, salvo quizá al final, si no quiero recordar mal, pero es una cosa como de que claro, aquellos pobres son unos pobres desgraciados que los tratan a patadas. Hay un momento determinado incluso que le pegan una paliza al padre los guardias que están ahí haciendo cola, ¿no? Para el trabajo, para tal. Y entonces pues el chaval encuentra una salida ahí como diciendo, pues a mí no me van a torear más, ¿no? Y les voy a meter en la bomba por lo que sea. La misma mentalidad diferente del padre que todavía cree, el padre que no se entera mucho, ¿no? Es un hombre como pobre y simple, y todavía cree que, bueno, pues que les darán trabajo y volverán y tal, cuando el hijo ya de hecho comprende que no, que decir que son, pues nada, como hormigas, ¿no? En un gran juego y que no, y que de alguna manera la única forma de hacerse con el destino propio, pues realmente es como, bueno, la inmolación, de hecho, ¿no? Que es como acaba la peli, de hecho, ¿no? Si no quiero recordar mal, ¿no? Con la lancha que va a dirección hacia el petrolero, mientras aquellos están brindando ahí con champán y tal arriba, ¿no? Los de la fusión, porque lo que celebran es la fusión, ¿no? La fusión con este gran barco cargado hasta los topes. Exacto, que abren los grifos, ¿no? Empieza a fluir, ¿no? Dice, estamos muy contentos de volver otra vez al Golfo, ¿no? Etcétera, etcétera. Y pues vienen aquellos, ¿no? La especia vuelve a fluir. La especia vuelve a fluir, exacto, sí. Bueno, vamos, que hay cosas así que me gustaron mucho, ¿no? Del tema este, ¿no? Sí que es cierto que al principio hay como una cosa así más... Bueno, de hecho la película casi se inaugura y se cierra con una operación de guerra encubierta. Al principio aquel les ha metido el bombazo a los traficantes, ¿no? Que por cierto hay en una fiesta con los hermanos Hariri aquellos, ¿no? Que hay cantidad de chicas que debajo del vestido tradicional, ¿no?
porque es una fiesta en pleno Teherán, ¿no? Como un after hours, ¿no? En pleno Teherán, Sí. en la que hay un montón de chicas tipo modelo, ¿no? O escorts, ¿no? Por decirlo así, que luego cuando se van se quitan los zapatos de tacón, se ponen el traje tradicional Se ponen un pantalón, una gabardina, sí, y salen, ¿no? Y entonces aquel les mete la traca, pero sí que es cierto que aquí empieza, digamos, aquí es donde se unen dos de las historias, porque Clooney les ha vendido unos misiles, ¿no? Si no recordar mal, pero que sí. tienen una carga, ¿no? Tal, que llevan un seguidor llevan una carga explosiva, de hecho, para cargarse a los traficantes, pero uno de los misiles no va a los traficantes, sino que va a un misterioso personaje que es este terrorista de Al-Qaeda, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Es de Al-Qaeda, ¿no? Y que en cierto momento está la percepción de qué es lo importante y qué no es lo importante, la cuestión de la priorización incluso en la propia agencia, para que se vea que son los más listos del lugar y que lo saben todo y son omniscientes. En un momento dado dice una señorita: lo de los misiles de Teherán, eso no importa. Haz este trabajo bien y podrás ascender de una manera estupenda. Y luego pueden utilizarlo también para la contra, para decir: bueno, pues saca, ¿qué puedo sacar? Sí, lo de los misiles, eso es de Teherán. Vale, pues saca, me viene bien para un relato que para el otro. Con lo cual, la verdad es moldeable. Sí, es moldeable. Es moldeable. Bueno, de hecho, Clooney cuando vuelve a Washington va al comité aquel de liberación de Irán, que no hay un solo iraní en el comité, que son todos, uy, ¿estos quién son, no? Y le dicen no sé qué, y entonces le dan a entender que la cosa va súper bien con los iraníes, ¿no? En ese momento. Y él les dice, bueno, pero si dan una de cal y una de arena, es decir, nos dicen que negocian, ¿no? No sé si en aquel momento está ya coleando el tema del programa nuclear. Me parece que no. Creo recordar que en ese momento no lo mencionan, creo. Lo que mencionan en la película no, en la realidad estaba como un agente de fondo. Una cosa de fondo, sí. Sí, teniendo en cuenta de que aunque no lo parezca, en la vida real el proveedor de el tema nuclear civil es el programa Átomos para la Paz, en la época de Eisenhower. Sí, exacto. Claro, bueno, pues con el Shah, ¿quieres decir? Sí, un poco en la época después de Mossadegh y todo aquí. Supongo que para compensar una cosa con otra. Sí, bueno, y porque eran muy amigotes. El Shah era muy amigote de Washington, sí. Claro, porque además les encantaba a los Pahlavi, ¿no? Les encantaba el lujo y, en fin, tenía muchas acciones. Si eran ricos de narices, ¿no? Bueno, entonces este personaje, el terrorista árabe, que George Clooney, digamos, ve como se mete la caja con el misil por detrás de una cortina. Y cuando entra por allí, se encuentra el terrorista árabe de ojos azules, ¿no? Que le apunta con la pistola. Y además recuerdo eso, ¿no? Que Clooney le dice en farsi: tú no eres persa, ¿no, cabrón? ¿Sabes? Como diciendo... Y porque el otro ve que no lo entiende. Es decir, que solo habla en árabe. No entiende el farsi, ¿no? El persa. Y entonces se meten ese misil, se lo llevan en un coche y ya está. Y entonces Clooney sale y vuela al sitio donde está los traficantes estos, ¿no? Y luego ya, digamos, esa parte por decirlo así, de la intriga va a conectar con otras partes, que es un poco como os he explicado, la fusión de Connex con la otra empresa, Matt Damon, que va a formar parte, a ser asesor del príncipe Nasir, digamos, el príncipe de los Emiratos, y donde tiene lugar, a partir de ese momento tiene lugar el episodio desgraciado de la muerte del crío. Sí, pero antes de eso hay un elemento histórico que creo que es interesante, y es que hubo una empresa mixta argentina que le acusaron de buscar los medios de transporte de gas y de petróleo con los talibán, precisamente entre el año 96 y el 2001, y
parece que puede tener algo que ver en el concepto a la hora de llevar a cabo la realización con esta empresa que tiene operaciones en Kazajistán, a pesar de que luego, claro, los Stan han tenido un protagonismo diferencial. Y lo mismo también respecto de otra parte que ha podido influir en torno a esa época. Había una empresa china que quería comprar un local, cosa que luego fue torpedeada por el propio sistema, contradiciendo un poco lo de libre mercado. Es la mano del mercado la que organiza todo, amigo. Y después nos encontramos con... No. Aunque ponga 200 trillones de dólares aquí un local, no puede ser China. ¿Por qué? Porque ustedes son chinos y son gente malvada. Lo cual contradice la propia película, porque dice: los chinos van a ser amigos, los rusos van a ser amigos, el único problema que hay en el mundo es Oriente Medio. Sí, el terrorismo, sí. Bueno, de hecho, un poco la doctrina Trump, ¿no? De intervención a nivel, o sea, a volver a la política tradicional, digamos, de potencias, ¿no? En buena medida es la cosa de Bush Jr., porque recordarás que en julio del 2001 hubo un incidente en la isla de Hainan. Lo del avión espía. Sí. El avión espía. Y podía haber generado un entorno en donde la confrontación fuera con China. Sí. Pero el 11 de septiembre desvió cualquier atención, y que se ve reflejado en ese concepto de la película de, los chinos, capitalismo, mercado, estos serán amigos, los rusos al final también amigos y todo esto. Bueno, se les había dejado entrar en la Organización Mundial de Comercio a los chinos, ¿no? En 2000, creo, sí no, 2001. En 2000, con el entusiasmo, por decirlo así, clintonita, ¿no? Y todo aquello, venga, todo bonito. Entraron con la etiqueta de nación favorecida, como del tercer mundo, cosa que luego pues se han arrepentido un poco. Pues no. y los rusos también, estaba Yeltsin, ¿no? En esa época también, ¿no? Bueno, de hecho Putin llegó en 2000, ¿no? Putin llegó el 1 de enero. El 1 de enero, sí, como el tema del milenio. Bueno, okay. Sí, exacto. Pues en esa época era eso, la época del entusiasmo clintonita, y parecía que pero lo que decía, o sea, Trump en cierto modo ha vuelto a lo que tú dices, a julio de 2001, es decir, a una lucha entre depredadores imperiales, para entendernos, y mientras entre septiembre del 2001 con el 11S y la retirada americana y sus aliados de Kabul en 2000, ¿qué es? 22, ¿no? El 15 de agosto de 2021. 21. Eso es el intermedio ese en el que de hecho se produce, pues, en fin, talibanes, Al-Qaeda, intervención americana en Segunda Guerra del Golfo, Daesh, atentados en Europa, etcétera. Todo esto, que es como una especie de paréntesis, a entender digamos lo que sería la guerra contra el terrorismo, que se llamó a nivel de doctrina, ¿no? Por decirlo así, y Trump ha vuelto a lo otro, a decir, pero ¿cómo el terrorismo? Si eso, de hecho, eso lo podemos solucionar un poco con operaciones especiales, ¿no? Pero nuestros enemigos son China y Rusia. O, bueno, Rusia a lo mejor no tanto, pero China. Y a Europa la ha pillado con el paso cambiado completamente. O sea, de hecho, si hemos de ser sinceros, el gran derrotado de todo esto ha sido los países árabes, las poblaciones de los países árabes, de alguna. Bueno, no olvidemos también, dentro de todo ese marco, la primavera árabe, que también fue un hecho extraordinario, que alumbró de alguna manera también Estado Islámico, etcétera, también, ¿no? Las guerras civiles en Irak, de las que también salió la guerra proxy entre Irán y Arabia Saudí, o entre chiíes o representantes, digamos, de los chiíes, los suníes, Hezbollah, Hamas, Israel, bueno, sí, intervenciones en otros países como el asunto de Yemen, a través de los hutíes.
los hutíes, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que todavía colea, y de hecho la guerra, o como se quiera llamar, de alguna, en Gaza es también parte de eso, pero la atención... Es cierto que en 2005 fue cuando Israel se retiró unilateralmente, y lo hizo alguien que al de muy poco entró en estado vegetativo, como fue Ariel Sharon. Que se retiró de Líbano, ¿quieres decir? De Gaza. En 2005 Israel se retiró unilateralmente de Gaza. De Líbano se retiraron después de 18 años, del 82 al 2000, y fue con Ehud Olmert como ministro de Defensa, y el primer ministro era Ehud Barak, al sur del río Litani, de manera tan abrupta y unilateral que sus aliados cristianos de la zona del sur del río Litani ni recibieron ni una notificación. Nada, se enteraron por la prensa casi. Bueno, me imagino que por el tema de que tenían miedo de filtraciones, de que, ¿sabes? De que durante la retirada los Hezbollah y eso les pusiera emboscadas, ¿sabes? O rollos de estos, ¿sabes? O cualquier cosa. O también incluso para que no se enterara la misma opinión pública israelí, porque se habían estado, ¿cuánto dices? 18 años, ¿no? Sí. Allí, que dice, pues nos podíamos haber retirado 18 años antes, ¿no? Porque habían... De hecho, se retiraron un poco porque, en fin, era muy difícil mantener un contingente. Era costoso ante el hostigamiento de Hezbollah. De hecho, casi que lo único que consiguieron en realidad es hacer a Hezbollah más fuerte, en verdad. Hay quien diría que primero viene el movimiento Amal y después la creación de Hezbollah en torno al año 86, antes de que, por ejemplo, en el 88 tengamos la creación de Hamas en el ámbito palestino. Parece que fue un entorno del caldo de cultivo de ese terrorismo que en principio sigue existiendo a día de hoy. Y al año siguiente de la película, en 2006, hubo esa guerra entre Hezbollah e Israel, precisamente. Exacto, la guerra como la que se conoce como, la que se llama como, por decirlo así, primera guerra híbrida de la historia, porque Hezbollah controló muy bien el tema del relato, ¿no? De ¿sabes? De los acontecimientos. Se considera que esa 2006 es la primera guerra híbrida, y luego la de la invasión rusa de Georgia, que es 2 años después. Sí, empezando en la fecha de la inauguración, fecha y hora de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Beijing, de verano. Sí, exacto. Esas dos son como las dos primeras, lo que se consideran, digamos, guerras muy centradas en la manipulación de los medios, del relato, ¿sabes? Y de todo esto. Pero bueno, quiero decir, el tema es inagotable. Sí, eso ya, ciertamente estabas en el tema del niño, que no es casualidad el tema de la presencia de árabes en Marbella, en el ámbito de España. Exacto, sí. Bueno, lo que ocurre, cuéntalo tú, lo de la piscina. En buena medida nos encontramos con una situación curiosa, porque este muchacho, el personaje de Matt Damon, parece como que es parte de una corte, a pesar de que no sea propiamente de la corte, pero que parece como cuando los reyes estaban en Santander o en San Sebastián, había gente que se movía para pedir favores y bueno, pues hacer negocio. Pues aquí tenemos algo parecido en la casa esta de Marbella, pero no le recibe ningún alto cargo, sino subalternos. Y se ve antes que uno de los hermanos le trata de empujar para que entre en la piscina. En principio no quiere. Y ahí será parte de trama familiar, trama o trauma también, respecto de quién es culpable de haber hecho que se metiera al agua, cuando eso provocó que él se tirara al agua en la noche, cuando falló la comunicación por las cámaras en donde se graba y todo esto, y hay un foco que tiene mal funcionamiento, que hace que haya un cortocircuito en el agua cuando se mete y acaba muerto. Y luego pues acaba provocando, respecto de que
bueno, le den un apoyo, como no le han recibido, 100 millones en una instalación, en un tercer sector, de un pozo de extracción, y luego le dice, así en plan provocativo, bueno, ¿y por el niño cuánto? ¿Cuánto más? Bueno, pues de 100 millones y además te contrato como asesor financiero para que me expliques cómo funciona el mundo, porque cabreado ya en el desierto, después del funeral, que es esa situación respecto de la idea que vemos el funeral occidental y un funeral ausente de cadáveres de jóvenes que están ahí, de preocupación diferente respecto de por qué nos preocupan unos más que los otros, y esa situación en la que le hace el croquis geopolítico diciéndole, ustedes tuvieron camellos hace 100 años y dentro de 100 años pues volverán a ser más pobres que las ratas y serán exactamente igual que sus bisabuelos. Pero en el caso de España, no por ir por ahí, sino porque luego podemos entrar en ese dibujo geopolítico que le hace sobre la arena, porque tiene que ver con el príncipe y con la familia y los cabreados, que eso tiene que ver, por ejemplo, con Bin Salman, que en un momento dado de revancha les metió a todos en un hotel como si fuera un gulag de lujo, para pedirles que hicieran una serie de cosas, y hasta que no las hicieran pues no podían salir de ese lugar. Pero digamos que en el caso había gente con serruchos, ya, ¿no? Que sabes que este MBS tiene una manía con el tema de las sierras eléctricas, que sabes, pues lo digo por lo de Khashoggi. Pues puede ser. En el caso de España resulta interesante porque en el año 73 hubo una crisis, olvidada en buena medida por el tema de la guerra de Yom Kippur, la guerra del perdón y sus consecuencias, en el que alguien le recomendó, bueno, habéis perdido la guerra, pero podéis cabrearos y en vez de llorar en la esquina, podéis multiplicar por 4 el precio del petróleo de un día para otro y generarles un problema a esos occidentales. Y eso generó un problema en el que digamos, la dirigencia española, incluyendo a Paquita la Culona en términos de equipo de llano, pues nos encontramos con que le encargó a el príncipe heredero, el príncipe de España, porque no de Asturias, porque no tenía legitimidad para decirlo de esa manera, que como tenía amistades en los países árabes, garantizaran el suministro. Y cuando esto fue efectivo, un poquito después, cuando se salvó la papeleta, le dijeron, bueno, puedes recibir un dinerito en comisión por cada uno de los barriles que se importen desde Oriente Medio. Y ahí empieza un poquito una fortuna de una persona que cuando llega a España para estudiar, mandatado por su padre, Juan de Borbón y Battenberg, pues iba con una mano delante y otra detrás y bueno, pues luego se convirtió en rico. Pero eso por lo menos salvó la papeleta en esa tradicional amistad hispano-árabe de la que hacía gala el anterior jefe del Estado. Y eso pues significó en cierta medida que algunos de esos amigos árabes se instalaran en España. Y en buena medida ahí colisionó con el orgullo y digamos la forma expansiva de hacer de un insigne personaje que pudiera ser en cierta medida un poquito el Donald Trump español, como fue Jesús Gil, alcalde de Marbella. Oh, Dios, ya tenía que salir. Hombre, si hablamos de Marbella, o mejor Marbella, pues tenía que salir el que lo puso un poquito ahí en orden, y la limpió y atrajo a todos estos personajes. Sí. A ver, el rey Juan Carlos, bueno, ha tenido mucho, también Hassan de Marruecos, ¿no? Etcétera. Sí que se llevó un porcentaje, sí, del tema tratando con las petroleras, pero de hecho incluso lo contaba, si no creo recordar mal, lo contaba Gregorio Morán, periodista español, cuando Iberia abrió su primera oficina en Riad, pues cuando se hacen negocios en estos sitios se hacen de una manera determinada, ¿no? A lo mejor se hacen de
de esa manera en todos sitios, y no lo sabemos. Pero bueno, la cuestión es que como representante allí tiene que haber uno de allí, un nativo de allí. Y claro, no puede ser cualquier pelacañas, tiene que ser alguien que esté bien relacionado con la casa real, de la casa de Saúd, etcétera, etcétera. Pero esto no solo lo hacen los españoles, lo hace todo el mundo eso, ¿no? Y entonces buscaban a alguien que fuera de la familia real saudí. Pero se ve que estaban ocupados todos, porque en fin, ya estaban todos haciendo de representantes. ¿Y a quién buscaron? A un muchacho que estaba relacionado con la casa real y con que su padre era constructor y que se llamaba Bin Laden, en esa época, que era jovenzuelo. Así que durante una época Bin Laden estuvo en nómina de Iberia, en Riyadh. Lo que sí que es cierto es que era ya un muchacho, había estado en la universidad estadounidense en Beirut, etcétera, en la que había pasado ya su época de playboy, que no era nada piadoso en esa época. Esto antes de que la CIA lo usara para la operación aquella con los talibanes, etcétera, etcétera, que de hecho hizo el mismo papel, como una especie de representante que canalizaba. Técnicamente hay que diferenciar. Una cosa son los mujahideen, que combaten a los soviéticos y en buena medida colusiona con la creación de la lista, que la lista es la de los combatientes, que es la traducción Al-Qaeda. Y otra, que hubo una camada de gente que se instruyó precisamente en el exilio pakistaní en las madrasas coránicas, que eran los estudiantes, los talib, que serán lo que luego constituyan el Emirato en el 96, después de que cuando salen los soviéticos en el 89, parezca que a nadie le importa, hasta que haya el cambio en el 92 y luego otra vez respecto de la caída de Kabul en el año 96-97. Digo por la diferencia entre una cosa son los mujahideen y otra cosa los talibán, que en la época de la lucha por los soviéticos, a través de la CIA y todo esto, se ve en la película La guerra secreta de Charlie Wilson, es lo primero. Los talibán vendrán después. Sí. Digamos, había como había grupos y hay una transformación, evidentemente, de mucha gente. No es que los mujahidines fueran. Lo único que tenían en común unos y otros es que eran anticomunistas. Por eso les suministraban armas tanto a los saudíes como a los pakistaníes, que tenían su propia agenda. El ISI. El ISI no hay que confundirlo, el servicio de inteligencia. Sí, lo mismo que se decía que Prusia era un ejército que tenía un estado, pues se dice que el ISI es un servicio de inteligencia que tiene un estado llamado Pakistán. Sí, es un servicio de inteligencia súper poderoso, súper influyente. Bueno, de hecho, está detrás de toda la castaña que se formó últimamente en Cachemira. O sea, también, digamos, como monitoriza, por decirlo así, a todos estos grupos que están financiados por Pakistán, que hacen atentados en Cachemira también. O sea, que también tiene parte en eso, ¿no? Pero sí. Bueno, siempre se les acusa incluso de haber estado detrás de la muerte de CIA, ¿no? De CIA Ulag, etcétera, etcétera. O sea, sí, es un estado dentro del estado. ¿Cómo se llama? Interservices inteligencia, creo que se llama, que significa ISI. Pero bueno. ¿Recuerdas cuando le hace la descripción con ese triángulo en la arena? Con el halcón, está ahí con el halcón. Sí. ¿No? Sí, que no me acuerdo exactamente. Bueno, lo que le cuenta sí es eso, lo que tú has dicho. Estaban con los camellos y tal, pero ahora lo que tiene que hacer es diversificar. Bueno, básicamente, si no recuerdo mal, lo que tiene que hacer es nacionalizar lo que tienen, ¿no? Más o menos le dice eso, ¿no? Y vender el petróleo al mejor postor, y casualmente la mejor opción es la de China, al que llegan al contrato. Le hace el triángulo geopolítico sobre Eurasia
y le dice, lo mejor que usted puede hacer es utilizar esta ruta más directa, teniendo en cuenta que los europeos requieren esto, que usted, la relación con los otros países respecto de la idea de que hay que dar la vuelta y eso es un costo tremendo, hágalo de manera directa. Y ahí de fondo estaría esa situación respecto de Irán apestado, posible reincorporado. Hay quien da una hipótesis un poco contrafactual respecto de la guerra en el ámbito de Irak en 2003. No es que esté en la película, pero digamos que lo comento a título de inventario, que dicen que evidentemente Irán en 2003 se le veía como parte del eje del mal, con lo cual el petróleo no iba a salir para el mercado, porque estaba sujeto a embargos, a castigos internacionales. Y Arabia Saudí, debido en parte al 11 de septiembre, que resulta ciertamente curioso porque la mayor parte de los liquidadores de los aviones son saudíes, pero a quien se ataca es a Afganistán y luego a Irak. Pero hay de fondo algún grupúsculo, alguna inteligencia que piensa que no se pueden fiar de Arabia Saudí. Con lo cual, en el triángulo geopolítico de la zona del Golfo, necesitarían un nuevo actor que supliera de manera solvente a Arabia Saudí. Y por lo tanto, se necesitaba sacar el petróleo de un actor que estuviera fuera de juego para incorporarlo al mercado. Y en principio sería ese el vector respecto de la invasión de 2003 para una situación en la que en la película se capta bastante bien ese momento un poco de euforia en donde se había ganado en Afganistán, se había ganado en Irak y decían, bueno, pues ahora vamos a por Irán, ¿eh? Y ahí vemos al Comité de Liberación de Irán, precisamente en la propia película. Sí, eso es la parte de Clooney, sí. Y luego en la parte del príncipe este, digamos, cuando Matt Damon le explica esto al príncipe Nasir, eso es la sentencia de muerte del tipo, porque de alguna manera se enteran, ¿no? No recuerdo ahora, y entonces se enteran que el Nasir este va a hacer esto. Y, es que da una rueda de prensa. Ah, exacto, da una rueda de prensa, es verdad. En Beirut. Es verdad, en Beirut. Y entonces, es verdad, que es cuando va en el ascensor que se sube el Clooney. Es verdad, que en el último momento, cuando George Clooney va con el todoterreno para intentar detener el convoy, el príncipe Nasir lo ve por el... le ve directamente. Baja el cristal, le ve y dice, el canadiense, es lo último que dirá su vida. Exacto, el canadiense, exacto, en el ascensor. Exacto, y es lo último que ve. Exacto, sí. Y luego está lo de Irán, lo del Comité de Liberación de Irán, que no hay nadie de Irán, ahí ni nadie de liberación, ni nada de nada, que aquel les dice, bueno, es que una vez dan una de cal y otra de arena, pero engañan a la gente, no sé qué, no sé cuánto, pero ya le dan largas, o sea, lo consideran como un sujeto inestable, de hecho, ¿no? Que ha pasado demasiado tiempo sobre el terreno. Y ya no lo ve con la frialdad de los comités, ¿no? Del trabajo de comités de la Casa Blanca. De hecho, hay un momento que sondea a un amigo suyo que trabaja ya en el sector privado, que es William Hart, ¿no? William Hart, es cierto. Que le dice, que no sé por qué, porque en esta película también, una cosa que me gustó mucho también es que la ambientación es que parecía muy realista. O sea, William Hart es que parece un ex agente que queda en un cine, si no creo recordar mal. Sí. Es que parece un ex de la CIA. Y Josh Clooney también parece de la CIA. O sea, hay escenas que están tomadas con un tono como de reportaje, como de documental. Como ejemplo de eso de que le puede pasar a cualquiera, quiero leer algo. A ver, ¿dónde estaba? Creo que... en 1946 el mariscal recibió Zhukov en su domicilio de Berlín Oriental una primera remesa de 50 botellines de la nueva White Coca, la Coca-Cola esa que le metieron porque se envició un poco, que aparentemente parecía contener vodka.
pero ese es el único envío de este refresco que consta. En ese mismo año, a pesar de su intachable hoja de servicios, Georgi Zhukov entró en desgracia de cara al todopoderoso Stalin, quien vio en el mariscal a un férreo competidor. Tras buscar trapos sucios de uno de sus mejores militares, se le acusó de haberse apropiado de cuadros, joyas, dinero de saqueos ordenados por Zhukov. El líder soviético lo mandó a los Urales, un destino menor que impediría el ascenso político del mariscal. Muchas son las fuentes que indican que la causa real de este obligado destierro se debió a la occidentalización en la personalidad de Georgi Zhukov, pues no se veía con buenos ojos desde el Kremlin la cordial amistad que mantenía con Eisenhower y algunas observaciones que había hecho la cúpula comunista, como la de mejorar la alimentación de los ciudadanos alemanes de Alemania del Este, evidentemente, e intentar no culpabilizar a los habitantes de todas las atrocidades que realizó el antiguo régimen nazi. Supongo que a Clooney, al estar cerca de los árabes, le perciben como que este se ha arabizado mucho, como a Zhukov, que este ha estado mucho con los alemanes y además ha estado mucho con Eisenhower. Por favor, hay que hacer una cura y quitarle del medio, porque a ver si se va a contaminar a alguien con estas ideas. Bueno, porque en el caso de Zhukov, bueno, a ver, que había robado para amueblar 60 pisos, ¿no? Pero que además Stalin lo dijo una broma, porque Zhukov había comenzado de joven, había sido peletero. Había trabajado en un taller de peletería de su tío en Moscú. Zhukov era de un sitio muy cerquita de Moscú y se había ido con su tío. Y en la memoria describe a su tío como una especie de explotador tipo Fagin, aquel de... Fagin, ¿no? El de Dickens, ¿no? Que lo explotaba, como si él fuera un Oliver Twist, ¿no? Y en realidad era mentira. Zhukov gozaba de privilegios en la empresa del tío, era el hermano de la madre, ¿no? Y lo había recibido con los brazos abiertos y tal, pero Zhukov, para dárselas como de bolchevique antes, porque esto era el periodo zarista, de hecho, ¿no? Hablaba de que su tío lo había explotado y todo eso, y trabajaba en un taller de peleteros, que curiosamente además ahí cobró muchísima experiencia de lo que era el terreno de alrededor de Moscú, porque iba a todas las ferias de peletería como representante de la empresa de su tío. Vendían a gente bien, porque claro, ¿quién compraba abrigos de pieles en la época? Gente bien, ¿no? De hecho, la revolución acabó con el negocio del tío, de hecho, ¿no? Y por eso se conocía súper bien todos los alrededores de Moscú, lo cual fue determinante para luego en la defensa de Moscú cuando llegaron los alemanes, porque el tío se conocía súper bien las vías de comunicación, es decir, era que se lo había pateado como representante de la peletera del tío, que no era solo el que miraba el mapa y entendía lo de las carreteras, sino que se lo había pateado bien. Pero el tío, después de la guerra, robó muchísimo y vivía en un palacio. Y Stalin hizo la broma de decir, a ver, el hombre este empezó como peletero y luego, pues claro, continuó como peletero, había robado muchísimos abrigos de pieles del botín, ¿no? Y se libró de él básicamente porque tenía el control sobre las fuerzas soviéticas en Europa del Este. Porque claro, los soldados del Ejército Rojo no creían que hubiera sido Stalin el que había ganado la guerra contra los alemanes. Creían que había sido Zhukov, que los había dirigido a la victoria. Y Stalin, pues claro, no soportaba ningún rival, ¿no? Había sobrevivido gracias a eso, cargándose, pues mira, si enumero ahora los que se han cargado el programa, tenemos que hacer un programa aparte hasta mañana, ¿no? Es decir, que el otro tenía mucho ojo para el tema. Bueno, y realmente, de todas maneras, también, de hecho, los mataba a todos. Y claro, así no hay forma de equivocarse. Si hubiera alguno que te quería hacer sombra. Sí, de hecho hay una conexión interesante de vuelta a Oriente Medio, en tanto en cuanto en los años de la purga del 37 había una conexión un poco triple, porque los británicos, si bien es cierto que habían hecho promesas de las que haces a la amante, la mujer, la novia, a todos a la vez, y que por favor que no se encuentren todos en la misma fiesta, nos encontramos con que en el año 33, cuando se funda formalmente Arabia Saudí como reunión de diversos estados que estaban en la zona, emiratos y califatos y todo esto, nos encontramos que la relación en principio principal era con los británicos. Pero
había un muchacho que era amigo de la casa de Saud, que era soviético. Pero este fue llamado a Moscú y fue limpiado. Y luego le enviaron de vuelta a otro representante y lo que podía haber sido una bonita amistad soviético-saudí, pues evidentemente se transformó en que el representante de Arabia Saudí le dijo a Stalin, a mi amigo lo has limpiado, así que no esperes nada más de mí. Y después está la relación, no con Kermit, sino con su pariente, el que falleció en el 45, Franklin Delano Roosevelt, que bueno, se dio la vuelta un poquito por el 41, estuvo con Haile Selassie y ahí entabló amistad también con la casa de Saud para heredar un poquito a los británicos y conseguir el tema de Aramco. Aramco, sí, exacto. Bueno, es que a ver, cuando Roosevelt va camino de, no sé si de Teherán o de Yalta, no recuerdo, se sube el rey, ¿no? El rey de Arabia Saudí se sube al barco de Roosevelt y allí hablan, y el rey de Arabia Saudí le promete petróleo, todo el que tú quieras, para ganar la guerra, a cambio de después de la guerra, acuérdate de nosotros que somos amigotes, etcétera. O sea, se asegura una alianza. A ver, el trato de favor que ha tenido la casa de Saud después de la guerra, siendo en verdad, como lo que tú decías, siendo que algunos neocons después del atentado del 11S dijeron, pero estos tíos son fiables realmente, porque yo recuerdo que incluso había rumores de que el jefe de los servicios de inteligencia saudíes, que además, que yo no sé si era en todos los rumores y cosas que se dijeron en el momento, que tampoco lo sé, pero que estaba en Nueva York en el momento de los atentados. De alguna manera los saudíes tenían el trabajo de seguir a algunos estudiantes que estuvieran relacionados con el ala más radical del wahabismo, etcétera, que viajaran a Estados Unidos. Y cuando la CIA les preguntó, ¿estos tíos están controlados? Aquel le dijo, sí, estos están y coño, no estaban controlados, eran los que se metieron con los aviones contra los bloques de pisos, ¿no? O sea, es decir que había ahí unos, no recuerdo cómo se llamaba el jefe de los servicios de inteligencia, que era príncipe, sí, también, ¿no? Muy amigo de los Bush y todo eso. Lo que pasa es que como en aquella época se dijo tanta cosa, e incluso se llegó a decir que bueno, que era un atentado provocado. El representante formalmente era el príncipe Bandar, que le llamaban familiarmente Bandar Bush. Exacto, el príncipe Bandar, sí, ese. Este era el jefe de los servicios de inteligencia saudíes, o controlaba a través de tal, ¿no? Y este en teoría era el que tenía, bueno, su gente tenía que controlar a estos que habían ido a aprender a pilotar, ¿no? Etcétera, y toda la trama. Y bueno, sí, porque Razmi Youssef, que es el responsable del atentado del 93, que ya es mala pata, bueno, le pasó a Tony Blair, que tuvo que nada más llegar a encargarse de lo de Hong Kong y de lo de la princesa Diana, con alegría. Pues el señor Blair le había sucedido antes Bill Clinton, que nada más llegar pues le sucede lo de la secta de los davidianos, ahí alegremente en Waco, y también el tema del atentado de Razmi Youssef un poquito después, creo que fue en febrero del 93, y este tomó posesión el 20 de enero. Y fue más grave de lo que se dijo, porque tambaleó un poco la torre y en principio lo que querían era explotar para que esa torre colapsara sobre la otra. Con lo cual ya desde el inicio, desde el 93, había la idea de tirar abajo las dos torres. Sí, la idea del lado de la torre, la idea es de Atta, no, digamos que era un poco el que entendía un poco del tema de superestructuras y todo esto, ¿no? Porque era arquitecto, ¿no? Sí, Atta es el de 2001. Dije Razmi Youssef, que era el atentado del 93. Sí, pero digo que Atta luego rescata, digamos, el plan, lo que pasa que utilizando un avión como proyectil, ¿no? Pero sí, porque tal vez recordando que en abril del 45 se estrelló un avión en el Empire State. Sí, de hecho, creo que
creo, el libro La Segunda Torre, creo que se llama, Torre y... No me acuerdo, es un libro que habla de los atentados estos del 11 de septiembre. Contaba que cuando Atta va a ver a Bin Laden en Kabul, en Afganistán, que los talibanes de hecho lo habían permitido alojarse allí en Afganistán porque creían que era rico, cuando en realidad estaba bastante peladillo ya Bin Laden, porque se había metido en una serie de negocios en Sudán, negocios tal, y lo habían intentado asesinar los saudíes, a él y a su hijo en Jartum. Unos asesinos lo habían disparado en plan Chicago 1920, ¿sabes? Y ellos habían devuelto el fuego en medio de la calle. Sí, Jartum es un escenario curioso porque los israelíes con los sudaneses tomarán a Abdallah Öcalan precisamente en ese final del milenio. Así que ciertamente es un escenario curioso en el que Osama Bin Laden tuvo que salir por patas para dirigirse hacia Afganistán. Y los franceses extraditaron a Carlos el Chacal, ¿no? Sí, ese que en 2010 hay una película bien interesante que explica la forma de, como diría el campechano, de a mí dádmelo hecho, pues ciertos gobiernos del Golfo utilizaron a Carlos el Chacal en los años 70 para socializar el sufrimiento en capitales europeas a través de estos grupos interpuestos a los que los financiaban para generar terror. A través durante una época Carlos que se llama Carlos Ilich Ramírez Sánchez, que dices toma castaña, ¿no? Trabajó para el FPLP, creo recordar, para el Frente para la Liberación de Palestina de Habash, ¿no? Josh Habash, puede ser, sí, ¿no? Y luego trabajó ¿para quién era? Para que trabajó cuando secuestró a los ministros del petróleo en Viena. Sí, en el 75. Debía ser para Saddam, puede ser, porque su blanco era matar a los ministros, digamos, a los saudíes, etcétera, etcétera. Creo que trabajaba trabajaba para Saddam Hussein, que daba refugio a la gente del FPLP de Josh Habash. Sí, por eso se entiende que con la caída de Saddam Hussein en 2003, el gobierno que viene después de Paul Bremer, la autoridad provisional de la coalición, hubo unos decenas de miles de palestinos que fueron expulsados directamente de Irak por Uri al-Maliki. Son los del FPLP, estos de Habash, sí. Y como grupúsculos asociados, porque bueno, ahí había era como una especie de internacional terrorista, que había campos en Líbano, me imagino que en la zona siria, me imagino, porque los sirios también monitorizaban en cierta forma a elementos palestinos, ¿no? Había campos y ahí había desde gente de la fracción del Ejército Rojo, ETA, terroristas árabes, no sé si incluso también terroristas sudamericanos, etcétera, y uno de los que coleaba por allí era Carlos Ramírez Sánchez, que de todas maneras me parece que también el tío presumió de muchas más cosas de las que había hecho, porque medio playboy, medio un poco, en fin, según como la cuenta la historia, hay unos que lo ven como, en fin, un luchador por la libertad, evidentemente unos, sí. Y otros lo ven como un tío que más macarrilla, que le gustaban más las faldas que en fin, a otro, ¿no? Sí, por alguna razón no comprendida, después de que Osama Bin Laden llega a Kabul, casi al último momento, porque Afganistán estaba dividido en cierta medida, habían logrado un control en el Emirato Talibán, pero estaba en la zona norte, en el Valle del Pansir, estaba el León del Pansir, sí, que unos presuntos periodistas de origen belga le asesinan el 7 de septiembre. Sí, el 7 de septiembre, sí, es verdad.
es verdad. Es verdad, a nada, es verdad. Y no sé, ¿quién fue? Es una situación que en principio no se sabe del todo. Es una especie de misterio. Porque luego le dirán a Afganistán, oye, entregas a Bin Laden. Y Masud, Afganistán dijo, sí, Masud, Masud, León del Palsí. Masud. Yo creo que, a ver, se podía haber postulado como un recambio occidental, ¿no? Evidentemente, de los talibanes, pero yo creo que si lo mataron, o sea, lo debieron matar algunos de los señores estos de la alianza, bueno, que se llamó luego la alianza, pero claro, se tenía que haber llamado los traficantes de opio del valle, no, porque realmente muchos en verdad estaban financiados así. Lo que pasa es que luego, claro, en Washington dijeron, hombre, pero no podemos llamarlos los traficantes de opio del no sé qué, ponle alianza rebelde, que queda de coña. Queda de Star Wars, ¿sabes? Sí. Porque había uno, aquel que estaba en Mazar el Sharif, que era no menos criminal de guerra que los talibanes, porque la costumbre era poner a los prisioneros y pasarle por encima con los tanques. Entonces, pero claro, dijeron, no, ponle Alianza Rebelde, que queda de coña. Alianza del Norte, se llama Alianza del Norte. Pues queda de coña. Esto va, ¿no? Sí, el nombre de la operación también generó controversia respecto de Justicia Infinita, que, bueno, lo cambiaron por Libertad Duradera. Sí, sí. Esto, el tío que va poniendo los nombres de las operaciones, me gustaría a mí conocerlo. Sí, es como en la película 13 días, cuando en un momento dado la prensa le pregunta, bueno, esto de la operación Ortsak, esto es para liquidar a Castro, ¿verdad? Coge el personaje de Kevin Costner y dice, Ortsak, coño, es Castro al revés, pero ¿qué tipo ya se ha hecho esto? Sí, o sea, me gustaría a mí saber, no sé si es que tienen un listado y la siguiente que viene es la que, ¿sabes? La que toca, ¿no? Pero no lo sé, ¿eh? Pero sí, como la de matar a Bin Laden, que le pusieron primero Jerónimo, ¿no? Y luego le llamaron Neptune Espiar o no sé qué, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Pero bueno, por cierto, ahora que digo, esta película de Siriana, no nos acordémonos que estamos hablando de Siriana. Sí. Esta película, que yo decía esto de que no toma al espectador como tonto, es una película que tiene un nivel mucho más elevado que, por ejemplo, una que vi hace poco, que me quedé como estaba. ¿Sabes esta película? Que era El Reino, The Kingdom. Una sí. Que por cierto sale un actor que también sale en Siriana, que es el experto en explosivos de The Kingdom, del FBI. Es uno de los ejecutivos petroleros de... Sí, El Reino tiene que ver con Arabia Saudí directamente, y que es un poco la herencia de esos atentados del año 96. Sí. Pero que era muy de baratillo. A mí me pareció una película que no sabía muy bien a dónde iba la película, porque van allí, va un equipillo del FBI de 4, que dices, hombre, enviarían... Sí, aunque les dieran permiso, pero un equipo, esa gente no se mueve con menos de 150 personas y 6 aviones o lo que sea, ¿no? 4 personas que van a hacer, ¿no? Entonces la película, recuerdo que tiene un poquillo de acción, un tiroteo al final, o sea, al final acaba siendo una película de estas de tiros, digamos, ¿no? Pero tampoco queda muy claro, porque no se toma su tiempo para presentarnos, por ejemplo, la rivalidad que hay entre la gendarmería saudí y el ejército. Lo apunta un poquito, pero luego se va por los cerros de Úbeda. Hay un poco de tiros, hay un poco de... como que la política en Arabia Saudí es como muy hermética, pero al final no trata de nada, en verdad. La película pasa, siguen a un malo que hay, que es uno que coloca bombas, pero... acaba sin. En cambio, en esta de Siriana tiene tiempo para tratar temas, es decir, tiene por lo menos un poco más compleja, digamos, ¿no? Y hay muchos actores
implícito, ¿no? Mientras que la otra, bueno, lo apunta más o menos. Y que yo recuerde, no hay tampoco ninguna película que no sea de espías, digamos. Tampoco luego ha habido ninguna película en la que se trate de la política de Oriente Medio de forma seria. Otra cosa es lo típico, eso que envían al chico allí a matar al malo maloso, ¿no? Que es el comando. En fin, que son más como de Tom Clancy, para entendernos, ¿no? Sí, precisamente te decía que lo último que he estado haciendo es ver la primera temporada de la serie de Jack Ryan, esta en la que aparece John Krasinski, que para mí, como he visto la serie The Office 2 veces, para mí cuando le veo pienso más que es Jim Halper que no Jack Ryan. Sí. Pero ciertamente en la primera temporada en buena medida está ligado a una concepción de transición de analista a agente de campo, pero no hay un trasfondo que digas, me ha explicado cómo este Sheikh, el personaje del Suleiman, tiene algún tipo de motivación más allá de que le bombardearon a los padres en el Valle de la Beca en el 83, pero no se explica. Es un poco la idea de, yo lo suelo decir de la siguiente manera: tengo un chuletón de 300 gramos y lo quiero incorporar dentro de la película y me tiene que dar, a ver, cuánto dosifico, porque tengo esos 300 gramos de contenido y la película puede durar 2 horas, ¿vale? Quizá el Reino tiene 50 gramos, quizá esta tenga medio kilo, la de Siriana. Sí. Y por lo tanto ahí vemos. También está la idea de, bueno, esto es un negocio y vamos a tener que recibir dinero de vuelta, porque cuesta dinero hacer las películas y luego hay que hacer taquilla. El público a veces no le gusta esto de la geopolítica, busca cierta diversión, pero también luego hay momentos en los que la gente busca, oye, esto me interesa y quiero profundizar en el conocimiento de lo que está pasando, con lo cual el vector de la oportunidad, y también tener suerte, porque vuelvo a citar, 13 días es una película que podía haber tenido el corazón de una relación romántica, un poco como, se decía así, un poco como Titanic, pero en la situación de la crisis de los misiles cubanos. Cosa que, dicho sea de paso, esa película ya existe. Ya hicieron una película con este tipo de rollo. Pero esta de 13 días tenía que ser algo distinto. Y afortunadamente, en el último momento, lograron obtener el permiso de los archivos del responsable de, bueno, el personaje de que hace Kevin Costner, que era asesor de Kennedy, pues lograron permisos y todo esto y lo pudieron incorporar desechando la trama amorosa, lo cual fue un beneficio para todos los que hemos podido ver la película y disfrutarla, porque una película con ese contenido, es decir, no 50 gramos, sino un poquito más, que pueda haber más contenido a lo largo de la película, amerita el hecho de que saben a dónde quieren ir, saben lo que quieren contar, saben lo que quieren transmitir, que es ciertamente la diferencia entre el reino, la película esta de, porque luego hay una película española que está un poquito interesante, aquella con también es Antonio, que es actor español, pero ahora no me sale el apellido. Antonio La Torre, okay. Es sí, el Reino, sí, pero sí, claro. Esa es de tiene el mismo nombre, pero es de otra temática. Sí, bueno, esa tiene tela, esa. Pero sí, Siriana es otra cosa. Bueno, es un ejemplo del Reino, esa de Antonio La Torre, que tiene también sustancia, sabe a dónde quiere ir, sabe cómo quiere contarte, y eso es una parte importante, de que haya películas de este tipo, en donde no se desvían por tramas románticas fáciles que pueden enganchar a cierto grupo de espectadores. Sí. Y luego una cosa que has apuntado tú con el tema la serie esta con el Jack Ryan. La serie de Jack Ryan, ¿no? Que es cuando salen los malos, los árabes, ¿no? Los terroristas, siempre el recurso es que le mataron a la familia, que bombardearon
los israelíes, los yanquis, lo que sea, pero nunca es que él, el tipo que es de yihadista, lo hace por creencias. Es decir, en el imaginario norteamericano, el malo es porque quiere vengarse, que si no, se hubiera dedicado, yo qué sé, a la industria agropecuaria, ¿sabes? O sea, es malo porque alguien cometió el error o cuando era pequeño le mataron a la madre ahí delante, es decir, no, así como en los norteamericanos, el que es de la CIA es porque dijo, ¿a qué te quieres dedicar, Charlie? Y dijo, yo a la CIA. ¿Por qué? Porque los valores americanos, etcétera, 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 etcétera. No hace falta que le maten los soviéticos al padre para que diga, pues ahora voy a meter en la CIA y no va a quedar un ruso vivo, ¿no? En cambio los otros no conciben que haya un tipo que quiera hacer la guerra santa o que por su fe o por lo que sea se pueda dedicar a ser yihadista, digamos, ¿no? O sea, tiene que ser por venganza. O sea, como una cosa primaria, por decirlo así, ¿no? No puede ser uno que diga, pues yo tengo mi fe y la fe incluye la guerra contra los americanos o los occidentales o lo que sea. No. Tiene que ser venganza. Es decir, es una cosa como de acción-reacción, ¿no? Es como, es que este perro te muerde porque, claro, le haces así con el hueso y tal. No es un personaje autónomo por sí mismo, no tiene una creencia autónoma por sí mismo. Sí, por eso es interesante lo de Siriana, porque incorpora ingredientes que normalmente no se verían, como has dicho antes, respecto de que en el momento en el que le dan la paliza al padre, podrían haberse puesto en vez de en la fila del trabajo, en la fila de reclutamiento para la yihad. Pero no lo hace así. Lo hace a través de un descubrimiento personal en ese juego de fútbol y luego culminado con la puntilla, en donde se descubren a sí mismos de una manera diferente a través de lo que este predicador les ha dicho, y por lo tanto tienen unas convicciones diferentes, que son las que les llevan a hacer lo que hacen. Sí. Por eso me refiero que es una película, digamos, como más para más inteligente, más madura, ¿no? Que no estas, ¿no? Incluso, por ejemplo, en aquella serie, hay una cosa en la serie, en Fauda, en la primera temporada de Fauda, la serie que israelí, que es de una especie de unidad antiterrorista del Shin Bet israelí que cruza a la Franja de Gaza, ¿no? ¿Sabes? La serie está del caos, ¿no? Sí. En la serie israelí. En la primera temporada, que es la que luego ya no sabía muy bien tampoco qué hacer con la serie, pero la primera temporada, que fue prime time a ambos lados del muro, o sea, se vio tanto en la Franja de Gaza como en la tele israelí, la serie. Había un malo que era palestino, un actor que es habitual en las películas palestinas, que era de Hamas, pero era como un militante de Hamas bueno, en verdad. O sea, luchaba por su causa. Los israelíes luchaban por la suya y este luchaba por su causa. Luego había como una trama corrupta, pero luego había un tío que era más malo, era muy malo, y este no era de Hamas, era del Estado Islámico. Es decir, incluso dentro de los terroristas yihadistas, hay gradaciones para el guionista. Los de Hamas, pues bueno, ahora ya no sé cómo se lo tomarían. Hombre, eso tiene cierto cariz de verosimilitud, en tanto en cuanto cuando han tenido secuestrados, posiblemente en estos 48 que todavía quedan en la Franja de Gaza, pero en otras circunstancias del pasado, cuando se le reclamaba a Hamas que devolviera a los secuestrados, pues en algunos casos es que no podía hacerlo, porque quien tenía en custodia a esos secuestrados no era Hamas, sino otro grupúsculo, sea Yihad Islámica o sea cualquier otro. Así que tenían ese cariz también descentralizado. Y ahí también están los clanes en la Franja de Gaza, que en su momento tuvieron su poder. Sí, pero yo me refiero incluso en el guionista. O sea, el guionista dice, bueno, hay estos, ¿no? Pero acá dice, ahora están los de Hamas, pero los de Hamas en realidad son casi, para nosotros, como un asunto policial, para entenderles, casi que son vecinos. Pero claro, luego es que ha venido un tío que ha venido de Siria o ha venido de Irak, que ese es el
malo, eso es un cerebro del mal, o sea, es el tío ese que no se va a cortar en poner no sé cuánto, que utiliza gas sarín, miles de kilos de bombas para volar, si hace falta Tel Aviv entero, una cabeza nuclear, lo que sea. Es como el malo más. Entonces los de Hamas dicen, no, que no hemos sido nosotros, que ha sido esto, que son más burros que el guionista de la serie distingue entre unos y otros, ¿no? Pero es que curiosamente lo que ocurre es que el de Hamas, el bueno, el terrorista bueno, por decirlo ese se ha metido a terrorista de Hamas por venganza. Igual que el que tú dices de Jack Ryan. Mientras que el otro, el malo que no tiene remedio, el del ISIS, ese no es por venganza, ese es porque es malo. ¿Sabes? Que es malo, por decirlo así, como se dice, de corazón. Es que es malo porque nació malo, así, que es retorcido. ¿Sabes? Que porque caigo y digo, o sea, pero que no puede ser, o sea, debe ser algo, es decir, sus condicionamientos para hacer una cosa u otra son no son que hay unos que son psicópatas y los otros son, debe ser porque lo hacen por ideales, o sea, también los otros tienen ideales, ¿no? O sea, sí, de hecho eso es lo terrible. Es lo terrible precisamente porque en la propia película nos chocan con corrupciones. Precisamente cuando le pilla por la calle de la corrupción es la sangre que mueve, dice que la corrupción es eso, un discurso un poco libertario diciendo la corrupción es el Estado que nos miniata y todo esto, que es un discurso que en principio era un poquito minoritario, aunque venía un poquito ya en el pack de las dos victorias de George Bush, venían en la coalición republicana. Y luego nos encontramos, nos encontramos en cierta medida con que el Jeffrey Wright ha llegado a una suerte de acuerdo en donde me tienes que dar a uno para que parezca que estamos haciendo un poquito de limpieza, pero no me parece suficiente el nivel, así que dame a otro que caiga para poder hacer un equilibrio y el enjuague con el personaje de Christopher Plummer y todo esto, que ahí deviene en una situación en la que pareciera que, bueno, hay cierto grupo en Estados Unidos que no se siente a gusto con llegar a acuerdos con ciertos países en donde solamente se puede llegar a acuerdos a través de la corrupción. Ahí está el tema de Aliyev, citado respecto de Azerbaiyán, pero se podría citar a muchos otros casos en el caso de Oriente Medio. Y, bueno, esa disfunción entre el discurso y la práctica. Sí. Bueno, ya lo dice, pero si es la base de nuestro sistema. Pregúnteselo como... Me parece que no recuerdo qué dice de Milton Friedman. Sí, ¿Ha leído a Milton Friedman? Milton Friedman, premio Nobel. Sí, es algo así, ¿no? Sí. Y antes también en la reunión aquella que tienen los petroleros, ¿no? Le dice, pero estamos hablando porque cuando el que va con el Jeffrey Wright, el que luego es defenestrado, el que es entregado como carnaza, de hecho, ¿no? Sí. Para le dice, se levanta y dice, me siento un poco como Suiza, ¿no? Me tengo que mediar aquí entre los dos, ¿no? Y, pero bueno, les presento al que va a llevar, digamos, el estudio, ¿no? Que es el Jeffrey Wright, ¿no? Cuando se levanta, nadie le dice nada al Jeffrey Wright. Lo miran con suspicacia y tal. Pero hay uno que le dice, pero estamos hablando de... O sea, ¿pero de qué estamos hablando? O sea, esto es la industria petrolera, nos acusan de haber hecho regalos a fulano y a mengano, pero bueno, esto es cachondeo, ¿no? O sea, sí, sobre todo cuando ustedes tienen una factura de 36 millones sin pagar y sin auditar. Esa sería la palabra, no pagar, auditar, con Arabia Saudí. Y dice, no estamos hablando de nosotros, ¿no? Ah, pues deberíamos hablar de vosotros. Sí, exacto. Bueno, que todos tienen más mierda que eso, sí. Sí. Bueno, eso, y además, fíjate que hay una cosa en la película que el guión renuncia, lo que decía, o sea, me refiero que suelta datos que luego, incluso en un segundo visionado o en un tercer visionado, tú puedes ir completando con lo que vayas sabiendo del tema. Es decir, no es lo que decía, ¿no? Dice,
hay estos señores que son los malos, estos son los buenos, es un poco todo demasiado simplón, ¿no? En ese sentido. Es decir, en la película tiene mucha densidad en ese sentido, ¿no? Que no es, sabes que no, que es un tema muy complejo lo que te presenta en la película, lo cual la hace más rica la película, ¿no? En lo que explica, digamos, ¿no? No sé, por esto, aquí, ¿por qué estos auditan auditan a esta compañía? Bueno, porque luego se ve por qué, ¿no? Digamos, ¿no? Y ningún movimiento dentro de la película es todos tienen importancia. Todo está, de hecho, está muy bien encajado al final, realmente en la película. Sí, porque son instrumentos de cosas que van sucediendo. Por ejemplo, el hecho de que el personaje de George Clooney, el pseudo Robert Baer, se acerque después de lo que ha vivido, de que le han cogido no solamente a su propio ordenador cuando ha buscado una persona determinada, sino que a los de toda su sección le ponen: este ordenador está siendo auditado. Va, es verdad, sí, va en dirección hacia la carretera y va con un pañuelo blanco, lo cual resulta curioso porque para el dron que está para disparar, el que se pare es una bendición, con lo cual indirectamente está haciendo un favor a los que querían montar la operación que supuestamente él quiere parar. Sí. Y muere ahí. Sí. Bueno, y hay unos señores allí que están detrás, ¿no? Del que da la orden, ¿no? Que eso ciertamente se ve en la evolución, precisamente en la primera temporada de Jack Ryan. Hay un tráiler que está en Nevada y van con joysticks ahí controlando drones en Oriente Medio, así en la distancia. Antes ya, en la guerra del Golfo, había aviones que salían de Nebraska y esos aviones llegaban al Golfo y luego volvían, como sucedió respecto del ataque recién del tema de Irán, que no fueron los B-2 desde Diego García, sino fueron directamente desde Estados Unidos. Un juego de trilero que hace el Donald Trump. Sí. Aquí tardan algo más porque son los comienzos del tema de los drones y todo esto, pero está ahí, el hecho de separar la comitiva, está ahí y le pulsa y tarda un tiempo hasta que llega y catapulta el coche. Exacto, sí, lo atacan con un misil, sí. Me imagino que con un misil de estos que no... Bueno, como ya salía, de hecho, en aquella que también había una ejecución clandestina, en aquella de que atacaban al cártel en una que salía Harrison Ford, en una basada en una Peligro inminente. Sí, que guiaban el ataque. Lo que pasa es que eso era con un misil de celulosa, ¿no? Sí, en aquel caso necesitaban de unos agentes con puntero láser que estuvieran sobre el terreno para poder ejecutar. Sí, era otra cosa. Sí. Sí, que era el personaje de Willem Dafoe, el que hacía de... Exacto, de agente de la CIA. Sí, de agente de la CIA, sí. Bueno, pues no sé, ¿qué podemos decir más? Pues que en la parte final, cuando tenemos esa dicotomía entre la reunión de los petroleros en la celebración del premio anual de mejor petrolero del año, en donde está el príncipe bueno, que está asociado a el bien que es la CIA, Estados Unidos y George Bush Jr. y todo esto, y el malvado que quiere hacer el proyecto Mossadegh 2.0, que precisamente el personaje de Matt Damon, cuando está con la mujer en un parque en la que le dice me voy a Estados Unidos, y le dice pues bien, vale, está con una sensibilidad que le pincha si no sale ni siquiera horchata. Pues sí. Nos encontramos con que ese proyecto le entusiasma al personaje de Matt Damon, pero le durará muy poco, precisamente por la muerte
porque ha exteriorizado demasiado y antes ya ha dicho, es que yo cuento estas cosas y luego le van a mi padre con el cuento y entonces él vuelve para atrás y dice, bueno, este es un prochino, comunista, malvado, terrorista, y por tanto el relato, el juego del relato, y en donde ciertamente va en paralelo la situación de la fiesta, la muerte del príncipe y el ámbito final, que es la destrucción del petrolero, que se supone que acaba por descarrilar la operación de fusión, porque es la fiesta efectiva, porque una cosa es cortar la cinta y otra meter billetes en los accionistas, cosa que si el barco se va por los aires, pues igual los accionistas dejan de confiar en la empresa, no sé por qué. Sí, bueno, sí, exacto, que al final dos pobres desgraciados con aquello, y además con las armas que ellos mismos habían suministrado, de alguna manera, ¿no? Es como una especie de némesis, ¿no? O profecía autocumplida, de alguna manera. Sí, o sea, sí. Entonces, lo que decíamos al principio, ahí, durante toda la película, los personajes toman decisiones morales, ¿no? El príncipe quiere reformar su reino, Josh Clooney quiere salir, de hecho, ¿no? Del círculo vicioso en el que se ha metido. El Matt Damon finalmente elige volver con su familia a Estados Unidos y dejarse de aventuras en Oriente Medio, etcétera, etcétera. Unos fracasan y otros triunfan. El abogado se corrompe, definitivamente, aceptando convertirse en lo que era su jefe, ¿no? Que al cual se cargan en aquella reunión con aquel de los tirantes, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cada uno y encima, bueno, lo que tú dices, ¿no? Que son como instrumentos, ¿no? Es una película que lo que es coral y trata de instrumentos, ¿no? De cómo la geopolítica convierte a las personas, de hecho, en meros instrumentos. En ese sentido, es una película bastante pesimista, dicho sea de paso, porque todos de alguna manera se dejan están arrastrados, ¿no? Por la historia, ¿no? Sí, en buena medida el 2005 fue un año bastante pesimista en el relato respecto de esos Estados Unidos que creían que con chasquear los dedos iban a conseguir todos los objetivos, pero después de Mission Accomplished, aquel Abraham Lincoln en el que bajó George Bush pilotando el avión, parecía que todo estaba ya hecho, pues se quedaron empantanados en una suerte de nuevo Vietnam en Irak, y eso empezó a socavar la disposición hasta el punto de que tuvieron que sacar 2 ases para ganar las elecciones. Ya hay quien dice, dado que yo estuve comprometido con la candidatura de Kerry Edwards, hice parte con el ámbito de los demócratas, unas maquinitas en la parte rural del estado de Ohio, y ahí lo dejo pero se tuvieron que sacar un vídeo supuestamente de Bin Laden pidiendo el voto para la candidatura de Kerry Edwards, lo cual dices, ¿esto a qué viene? Pero bueno, es Estados Unidos, ¿no? Y se sacaron el programa Constellation, supuestamente para volver a la Luna, alcanzar Marte, para reactivar la NASA, vamos, para volver a excitar al americano medio, mientras llegaba el momento en el que acababa por pensar, bueno, esto queda muy bonito, pero ¿cuánto me va a costar en el bolsillo? Bueno, que eso que lo piense después de noviembre. Claro, además en el momento 2005 ya empieza a... No sé en qué año es. 2007 puede ser el famoso discurso este de Putin en la conferencia de seguridad de Múnich. 2007 puede ser. Sí, puede ser. Es algo después. Empieza, quiere decir, entre 2005 y 2008, que es la invasión de Georgia, etcétera, etcétera, empieza a despertarse Putin, que hasta ese momento era un hombre que incluso había colaborado, ¿no? Con el tema de la invasión de Afganistán, todavía no se sentía demasiado fuerte, era de este tío que te decían, hombre, ese, en fin, pero sabe mantener el orden, ¿no? Que tampoco era, ¿sabes? Que tampoco es Yeltsin, que no es un flojo, no es un flojo, etcétera, etcétera. Que también ha tenido aquello del teatro, aquel en Moscú. Sí, el teatro de Dubrovka.
y les ha dado pal pelo, ¿no? Que a los Sí, chechenos los estaba el tienen tema metidos. de la escuela de Beslan, precisamente. Eso fue, exacto. Otro A mí motivo de el debilidad tema, precisamente en 2005 fue el asunto en agosto-septiembre del tema del Katrina, que eso reveló también unas dificultades tremendas porque la Guardia Nacional del Gran Estado de Luisiana estaba en Irak. Y el ajá, dinero que estaba para hacer la reelaboración de los diques de Nueva Orleans se gastó en alguna otra cosa. Estaba presupuestado, pero se desviaron los fondos. Con razón, el alcalde Ray Nagin pues, lanzó unos mensajes bastante cabreado cuando veía como su ciudad estaba anegada de agua y que no respondían, que nadie iba al rescate de la ciudad. Fue algo tremendo. lo de la escuela de Beslan, que fue 2006 esto, fue a mí- Fue por la época, creo que en 2005 también. 2005. A mí me pilló en Estambul. Eso. Y claro, la cobertura que le dieron ahí los medios turcos era mucho más grande que la que le dieron aquí, porque pues, es que estaba allí al lado, casi prácticamente. O sea, estaban muy interesados. Y fue tremendo eso. Además, creo que cuando fuimos de vacaciones a Estambul, fue en verano, poco antes había habido un atentado de Al Qaeda en Estambul. Estaba forrado de fuerzas de seguridad. O sea que. Y entonces coincidió con esto, lo de la escuela esta de Beslan, ¿no? Sí, el Y bueno, problema es que la escuela tuvieron esos secuestros y Putin entró a saco, con material sí, pesado y sí, todo. sí, Le, sí, sí. le dio igual, bueno, aquí hay humanos, pero me importan un pepino. Sí, 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 sí. Entraron los de el OMON, estos los de las fuerzas de seguridad, el grupo antiterrorista del FSB, ¿no? Que es un poco como lo del teatro de Uroca, que en buena medida la mayor parte de los muertos fueron ahogados por el tema del agua. Sí, 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 sí. Y por cosas que metieron, ¿no? Por el aire acondicionado, ¿no? Sí, pero digamos que él se inundó y digamos que lo que metieron hizo que no tuvieran ninguna capacidad de reacción y por lo tanto en ese estado muchos de los secuestrados acabaron muriendo, ahogados. Ah, no lo sabía que lo habían inundado. Creo recordar que sí. O sea, igual me equivoco, que pero creo recordar que había esa historia respecto de que hubo eso, ahogados. ya, 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 ya. Joder. Pues bueno. Bueno, pues no sé ya que yo por lo menos no se me Pues ocurre ir dándole una especie de cierre en algún momento, de alguna forma, respecto de esta película que dura 2 horas. que dura 2 horas, sí. Mm. Y que, bueno, que si la gente la quiere ver la película se mantiene todavía, muy interesante. La interpretación de Josh Clooney es muy chula, se sale un poco de lo que es lo típico de Josh Clooney de guaperas, ¿no? De tal. La película es compleja. Sí, tiene una virtualidad. Y es que da igual el momento en el que la veas, puedes tener un cariz como si fuera un tornasol en el que la conectividad de los puntos que traza y la disposición que puedas tener y el aporte que tú hagas puede hacer que sea una película, no digo radicalmente diferente porque no es así, pero digamos que tiene otro cariz, otro prisma, en el que la conectividad de los puntos puede ser de manera distinta porque las cajitas, aunque encajan todas al mismo tiempo y a la vez, el orden de los factores y la influencia de unas sobre otras les puedes dar un enfoque diferencial. Por lo tanto, queda bastante rico el potaje, lo suficiente como para que puedas cuestionarte un montón de cosas. Sí, sí, que no se queda vieja la película, que hay películas que las ves 10 años después y dices, ostras, esto ya se ha quedado anticuadísimo, ¿no? No. Que es curioso además porque es una película, le suele pasar a las películas que dependen mucho de la actualidad para su éxito y que cuando pasa esa actualidad de pronto se quedan anticuadísimas, ¿no? Y en cambio esta, que fue estrenada un poco siguiendo el rebufo, ¿no? De todo el tema de Irak, etcétera, de la guerra de la invasión, etcétera, pues la ves ahora y no se queda anticuada, ¿no? Precisamente porque de hecho el trasfondo de todo es que es el trasfondo de la película en verdad es aquella cosa que tantas veces se dice de ¿qué es más importante, el dinero o los seres humanos? ¿No? En realidad, ¿no? Que es una pregunta clásica
de dilema moral, ¿no? Y, bueno, esta película trata de esto, en cierto modo, ¿no? De las macroestructuras, ¿no?, económicas y los seres humanos que se convierten en instrumentos, ¿no?, de hecho, ¿no? Y bueno, no sé, ya ¿qué podemos decir más del tema? Pues supongo que poco más, más allá de, evidentemente, recomendar que más allá de atender lo que hayamos podido desarrollar, lo importante es poder cada cual visualizar la película y que la descubran, porque es interesante y que en buena medida nos encontraríamos con ese tema de vuelta, con el tema del nombre, con lo de Siriana, lo de la idea de la Pax Siriana, que no sé si es un concepto real que existió o es algo adaptado respecto de la Pax Romana, respecto de Siria, porque quiero recordar que esto se lo dijo a comienzos de los 70 a Yasser Arafat, jefe del Assad. El pueblo palestino no existe, Palestina no ha existido nunca, lo que ha existido es la Gran Siria. Y tenía cierta razón respecto de que la Gran Siria ha sido un vector en toda la zona y por eso en parte esa idea de nombrarlo Siriana en una suerte de nombre así un poco medio adaptado, medio inventado, pero que sigue para mí generando esa noción respecto de por qué el nombre, por qué la Pax Siriana y a qué se estaban refiriendo y qué concepto tenía detrás a la hora de plasmar esta película, que en principio no cambia el hecho de que la película puede descifrarse sin saberlo, pero que, bueno, una vez vista puede generar la idea de, bueno, me gustaría saberlo. Sí, bueno, porque Siria no sale por ningún lado en la película, eso de entrada. Bueno, sale el Líbano, ¿no? Pero sí. Vamos, no. Sí, es como el nombre funciona como una especie como de supuesta trama de fondo, ¿no?, que para remodelar Oriente Medio en fin, para conservar el control de los recursos energéticos o algo así. Concretamente Siria no sale en la película. Sí, efectivamente es eso, en los planes de mantenimiento o cambio de Oriente Medio, seguramente, en una disposición que curiosamente es diferente de la actual, pero también da la idea de... voy a citar The Office, en el que hacen una lista de los ganadores y de los pringaos al final de la serie, y le dice a los unos porque se cabrean y dicen porque yo estoy en esta lista y porque tú estás en la otra, a los ganadores demostrarme que he aceptado y a los perdedores demostrarme que me he equivocado, que vosotros teníais que estar en la otra lista, porque a veces está la situación respecto de que la realidad sería entonces una foto fija en donde tú la describes muy bien y eso sirve para el resto de tu vida o para las generaciones futuras. Esta película en cierta medida imbuye esa idea de like a Rolling Stone, como una piedra rodante que cambia. Y se puede ver desde el presente con cierta disposición respecto del pasado, cuando Estados Unidos podía tomar decisiones más o menos unilaterales, pero ahora la capacitación, y se ve por ejemplo en el ejemplo de Azerbaiyán. Aliyev perdió en los años 90 las guerras con Armenia. Luego Azerbaiyán se convirtió en un país poderoso a través del petróleo. Y en el 2020 ganó a Armenia una guerra. Y por tanto, las condiciones objetivas pueden cambiar y tienen influencia en la lucha geopolítica y en la relación de los países. La situación ahora sería completamente distinta si se rodara Siriana en 2025. Sí, exacto, sí. Pues bueno, pues ya está, ¿no? Sí. Que pueden dejar los comentarios, que eso siempre es importante, lo de suscribirse, darle like, que eso es importante para el canal y para poder seguir haciendo contenido. Y bueno, que ha resultado interesante el poder ir comentando, a pesar de que Mariano nos ha podido meter cuestiones de ventanas. No estoy haciendo cuestión de conspiranoia respecto de un tal Gates, ni Windows, ni nada, sino de una ventana física que a veces hay que poner y quitar respecto de las viviendas, ¿no? Contenciones de la vida.
Pero bueno, aquí hemos estado. Agradezco que en este conversatorio 12+1 hayamos estado con el asunto de Siriana. Y seguramente volveremos, no sé si con algún asunto histórico, alguna película, eso ya lo iremos visualizando. O ambas cosas, porque... Sí, es posible. Vale, pues bueno, hasta la próxima.